Te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia con un corazón agradecido delante de ti, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu verdad es para todas las generaciones. Gracias porque en este día domingo, Señor, tu pueblo se congrega con un corazón sincero para darte alabanza y adoración. Hemos dedicado este día, Señor, y consagrado este tiempo para estar en tu casa y recibir bendición también por medio y a través de tu santa palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien venga hoy a hablar, a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, y que por medio de esta palabra podamos ser enseñados en la verdad y fortalecidos en la fe. Que esta palabra, Padre, sirva de inspiración para nuestras vidas, fortaleza para nuestras almas, bendición, Señor, y edificación para nuestra fe, y que tú cumplas el propósito de tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días para todos ustedes. Un abrazo fraternal. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y gran bendición de volver a encontrarme aquí con ustedes para compartir en esta hora la palabra del Señor. A propósito, quiero pedirle al pastor Isaí después del culto si me puede dar los requisitos para entrar al instituto. Y por cierto, yo calzo del 9:30 y también soy rayado. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Quiero que abran sus Biblias, así como están sentados. Vamos a entrar ya a la palabra, y les voy a invitar que busquen conmigo Mateo capítulo 12, por favor. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12. Antes de dar lectura, me gustaría hacer dos aclaraciones oportunas. En primer lugar, quiero aclarar que la palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes es una palabra que nace directamente en el corazón de Dios. Y les voy a explicar por qué. Generalmente, cuando uno va a predicar y va a preparar un mensaje, uno se pone a orar, a ayunar, a estudiar, a preguntarle a Dios la dirección, y luego uno estudia, escoge un versículo y empieza a desarrollar y estructurar el sermón. Con este mensaje, con este tema en particular, me sucedió diferente. Este tema que yo voy a hablar hoy es un tema que yo tenía en mi corazón desde mucho tiempo atrás. Yo quería predicarlo porque yo sabía, yo entendía cuán importante es este tema en la Biblia, así que yo quería predicar este tema. Pero al entender la importancia que la Biblia le da a este tema, no quería ser yo precipitadamente el que sacara el mensaje, lo estructurara y que se fuera algo ahí de mi carne al momento de preparar el mensaje. Además que yo tenía muchas dudas con respecto a esta palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo comencé a orar y yo le hice muchas preguntas a Dios con respecto a este tema. Yo quería que el Señor me hablara, que el Señor me mostrara ciertas cosas que yo tenía dudas, que Él me respondiera. Y estuve orando y estuve esperando la respuesta de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la respuesta no llegó inmediatamente, no, tardó un poquito. Yo estuve varios meses orando. Lo traía en mi mente, lo traía en mi corazón, y yo quería que el Señor me respondiera cada una de las preguntas para yo poder tener mayor claridad con respecto al tema que hoy nos ocupa. Un día estaba yo predicando una campaña en una iglesia. El segundo día, que fue día viernes, terminó el servicio, nos quedamos a cenar en el templo, y después de la cena me llevaron a la casa pastoral donde yo estaba hospedado. Más o menos llegamos como a las 11 y fracción de la noche. Ya veníamos cenados, así que nos fuimos a acostar, se apagó toda la casa. Y ahí, hermanos, cuando yo me acuesto se me va el sueño. Comienzo a dar vuelta y vuelta y vuelta, 11:30, 12, 12:30, 1:30, y no podía dormir y tenía sueño.
A la 1:30 aproximadamente Dios comienza a hablar a mi corazón. De una forma muy clara, de una forma muy real. Y el Señor comenzó a responder cada una de las preguntas que desde meses atrás yo venía haciéndole a Él con respecto a este tema. Cuando yo empiezo a oír que el Señor me habla, yo entendí que era el Señor el que me estaba respondiendo ya. Inmediatamente me levanté, prendí el foco, agarré una libreta, agarré una pluma y comencé a escribir lo que Dios iba fluyendo y lo que Dios me iba hablando al corazón. No te voy a hacer larga la historia. Yo terminé de escribir prácticamente cuando estaba a punto de rayar el alba. Más o menos 5:30 de la mañana. O sea, me pasé toda esa madrugada prácticamente escribiendo lo que Dios me iba hablando al corazón. Cuando vino la mañana, yo ya tenía el borrador de lo que es el sermón que hoy quiero compartirles. Además, quiero aclarar que esta palabra que les voy a compartir hoy es una palabra que nos involucra absolutamente a todos. O sea, nadie se queda fuera de este tema, absolutamente nadie. No importa si somos niños, adultos, solteros, casados, hombres, mujeres, cristianos, inconversos, no importa, todos estamos dentro de este tema. Es un tema muy importante. Según mi percepción, lo que yo puedo entender, este es uno de los temas principales en la Biblia. Es uno de los temas de los cuales la Biblia habla más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por cierto, yo quiero decirles, hermanos, también, yo tengo casi 4 décadas predicando el Evangelio. Y de todos los sermones, predicaciones, estudios, conferencias, seminarios que por casi 40 años he impartido, este tema en particular es el tema donde más ocupo la palabra de Dios, donde más versículos bíblicos yo cito como referencia. ¿Qué significa esto? Número 1, es un tema principal en la Biblia. La Biblia habla muchísimo al respecto. Y número 2, significa otra cosa. Todo lo que tú vas a escuchar hoy, te lo voy a corroborar con la Biblia. Todo está debidamente documentado en la palabra del Señor. Probablemente hoy escuches cosas que a simple vista te suenen exageradas. A lo mejor alguno va a pensar y a decir, el hermano Ponce es un exagerado. Todo te lo voy a corroborar debidamente con la palabra del Señor. Por lo tanto, yo les recomiendo, número 1, que mantengan su Biblia abierta en la mano. Si usted trae su Biblia física, manténgala abierta. Y también, si usted es de los que le gusta tomar anotaciones, no se pierda la oportunidad de tomar las respectivas anotaciones. No se va a arrepentir. Para que usted tenga a la mano para futuras referencias en el estudio diario de la palabra, todo lo que vayamos hablando en el mensaje de este día. Muy bien. Mateo capítulo 12. Voy a dar lectura a partir del verso 33 hasta llegar al versículo 37. Hoy les voy a hablar en relación al poder que hay detrás de nuestras palabras. O sea, el poder de nuestra lengua. El poder de la lengua. Verso 33 dijo así el Señor: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol.
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios bendiga en este día su santa palabra. ¿Saben ustedes, hermanos, que desde el momento mismo de nacer, todos los seres humanos comenzamos con una muy difícil tarea? La tarea de aprender a hablar y la tarea de aprender a comunicarnos. Obviamente, cuando estábamos bebés, no sabíamos ni podíamos hablar. Entonces, para poder entablar una comunicación con nuestros padres, nos valíamos de cosas como el llanto, la risa, los gritos, los brincos, las patadas, etcétera, para poder entablar un diálogo de comunicación, aunque fuera de esa manera, con nuestros padres. Y fue a medida que fuimos creciendo cuando los seres humanos aprendimos, y tal vez no de manera perfecta, a dominar este difícil arte llamado comunicación, el arte de la comunicación. Al día de hoy, hermanos, hemos aprendido, repito, no de manera perfecta, a controlar el oficio de las expresiones verbales. Por ejemplo, hoy por hoy hay personas llamadas políglotas que son capaces de dominar diversos idiomas. Hay personas que dominan 6, 7, 8, 9 idiomas diferentes. Hay personas en el día de hoy que son capaces de dominar incluso los dialectos. Además del español, hablan mixteco, hablan zapoteco y lo hablan muy bien. Hay otras personas que se han especializado en el estudio, la práctica y sobre todo la conservación de las lenguas en desuso, lo que comúnmente se llama como lenguas muertas. Hay personas que cuando hablan, hablan con mucha diplomacia. Hay personas que hablan con mucha propiedad. Sin embargo, hermano, el centro de este mensaje es este. Yo creo, hermano, que en muchos sentidos nosotros como seres humanos hemos abusado de nuestro lenguaje. Hemos abusado sistemáticamente de nuestras palabras y de nuestro vocabulario. Y les voy a explicar por qué. El uso tan frecuente de nuestras palabras nos ha llevado a cometer un gravísimo error a los seres humanos. Nos ha llevado a cometer el error de no darle a nuestras palabras la importancia que nuestras palabras tienen, de acuerdo, lo enseña la palabra del Señor. Y eso es un error bastante grave. Yo les puedo asegurar que hoy en día estamos tan acostumbrados a hablar, lo hacemos de manera mecánica o automática, lo hacemos de una forma muy común, cotidiana, que inclusive hemos caído en muchos errores en nuestra forma de hablar hasta sin pensarlo. Hay personas y hay cristianos también que tienen cierta manera muy particular de hablar, aunque los marque como personas diferentes a los demás. Y fíjate lo que la Biblia dice al respecto. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Proverbios.
y busca conmigo Proverbios 12. El versículo 18 y 19 dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada. ¿Saben qué significa eso? Significa que hay gente que no habla si no hiere. Hay gente que no habla si no lastima. Hay gente que no habla si no maldice. Hay gente que no hiere, que no habla si no ofende. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y luego dice: el labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Yo lo que creo, hermano, es que el problema principal de todo lo que estamos hablando hoy aquí radica fundamentalmente en esto. Todos nosotros como personas, y en la enorme mayoría de los casos, no nos hemos detenido a considerar el tremendo potencial que tienen nuestras palabras, de acuerdo lo enseña la palabra del Señor. Y es por eso que hay tantas personas en el día de hoy que hablan nada más por hablar. Y estoy hablando de cristianos también. Hay personas que hablan por hablar. Déjenme decirlo de esta manera, de una forma práctica. Hay personas que cuando hablan, tal parece que desconectan la lengua del cerebro. ¿Y saben ustedes qué significa eso? Eso significa un error gravísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que puedes llegar a morir o puedes llegar a matar nada más con tus propias palabras. Alguno de ustedes pensará y dirá: ay, el hermano ya empezó con sus exageraciones. Te lo voy a leer en la Biblia. Busquen conmigo Proverbios 18, verso 21, por favor. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? El Señor está diciendo, en otras palabras: aquel que ama el mucho hablar, sin control, sin medida, aténgase a las consecuencias. Uno de los errores más comunes, acabo de mencionar, es que las personas suelen hablar nada más por hablar. Esto, hermano, es un grave error. No hay peor cosa que eso. Tú puedes morir o puedes matar a alguien con tus palabras, y te lo voy a comprobar. A lo mejor alguien diga: hermano, pero ¿cómo voy a matar a alguien con mis palabras? Seguramente el hermano Ponce ha de estar hablando en sentido figurado. Escúchenme. Yo estoy hablando en sentido figurado, pero también en sentido literal. Puedes llegar a matar a una persona. En sentido figurado, tú puedes matar la reputación de alguien con tu lengua. Tú puedes matar el autoestima de una persona nada más con tu lengua. Pero también en un sentido literal tú lo puedes matar. ¿No me lo crees? Te lo voy a corroborar. Un día un hombre llegó al hospital con un muy fuerte dolor en el pecho. Estaba entrando en paro. Los doctores actuaron rápidamente, como siempre. No lo pudieron salvar y se les fue. Cuando los doctores comienzan a indagar qué fue lo que pasó, resultó que este hombre, un par de horas atrás, había tenido una discusión con uno de sus hijos. La discusión se subió de tono, se salió de control. El hijo le dijo muchísimas cosas ofensivas.
Y de ahí le comenzó un fuerte dolor en el pecho, del cual ya no pudo salir. La Biblia lo dice, y la Biblia es muy clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, abrir la boca y proferir palabras sin tener razón, sin tener un propósito, suele ser un error que podemos pagar bastante caro. Vayan conmigo por favor a Eclesiastés. Quiero pedirles que busquen Eclesiastés capítulo 5, por favor. El versículo 2 y 3. Dice el predicador: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Quiero subrayar esta expresión: sean pocas tus palabras. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto es algo que la Biblia repite una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento? Mide tus palabras, cierra la boca, aprende cuándo hablar y aprende cuándo callar. Esto es algo que la Biblia nos enseña categóricamente. Sean pocas tus palabras. Y luego sigue: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Quiero subrayar esta otra frase: de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Cómo clasifica la Biblia a una persona que no mide sus palabras? La Biblia lo clasifica como una persona necia, una persona que habla sin control, una persona que no mide lo que va a hablar. Dice la Biblia, es una persona necia. Ahora, yo creo, hermano, que ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo que les voy a decir. La Biblia es nuestro máximo patrón de fe y de conducta, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Significa que nuestra vida tiene que ser regida, dirigida, gobernada única y exclusivamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Es nuestro máximo patrón de fe y de conducta, la palabra. Vamos a la palabra. Isaías capítulo 50, versículo 4 y versículo 5. Fíjate lo que dijo aquí el profeta: el Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón, palabra al cansado. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me torné atrás. El Señor Jehová me dio lengua de sabios. Te pregunto, quiero que levante la mano, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una lengua de sabios? A mí también, a todos. Les pregunto entonces, ¿alguno de ustedes sabe para qué sirve la lengua de sabios? Dice Isaías: para saber hablar en sazón, palabra al cansado. ¿Qué significa esto? Para saber qué hablar, cómo hablar, cuándo hablar y dónde hablar. Esa es la lengua de sabios. Saber cuándo hablar, dónde hablar, cómo hablar y qué hablar. La pregunta más importante: ¿cómo podemos conseguir una lengua de sabios? Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos conseguir una lengua de sabios? ¿Cómo? Pidiéndole a Dios, leyendo la palabra, practicando. Ok, ya escuchamos opiniones, te lo voy a decir. Nada más hay una sola manera de tener lengua de sabios, una sola, no hay más. La única manera de tener una lengua de sabios es teniendo un oído de sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, dijo Isaías, y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Dice en este versículo, Isaías
capítulo 50, despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. Humanamente hablando, ¿saben ustedes quiénes son las personas más sabias en la tierra en el día de hoy? Las personas más sabias que tú puedes encontrar en la tierra son aquellos que han aprendido a afinar su oído para escuchar. Son los que mejor escuchan. ¿Por qué? Porque al escuchar mejor que todos, tú tienes algo bueno que enseñar. Tú tienes algo bueno que decirle a los demás. Para tener una lengua de sabios, que todos queremos lengua de sabios, necesitamos un oído de sabios. ¿Qué significa esto? Aprender a hablar menos y escuchar más y escuchar mejor. El problema común de los seres humanos: al ser humano no le gusta escuchar, no sabe escuchar. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Aquí vemos el mismo consejo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Es exactamente el mismo consejo. Mide tus palabras, cierra la boca, aprende a escuchar más en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que hay personas que creen? Hay cristianos que creen que hablando y hablando y hablando y hablando y multiplicando palabras van a impresionar a medio mundo. Por el choro mareador, como coloquialmente se dice, ¿verdad? Hay personas que creen eso, que por su labia van a impresionar a medio mundo. No se dan cuenta que lo único que logran, lo único que están haciendo es enseñar el cobre, sacar el cobre. Por cierto, hay un dicho popular muy cierto que dice: si tú crees que la demás gente piensa que tú no sabes nada, mejor quédate callado. No vaya a ser que hables y confirmes sus sospechas. Muy cierto. Lo voy a repetir porque a algunos no les cayó el 20, se me quedaron viendo con cara de Juan, así que se lo repito con todo gusto. Si tú crees que la demás gente piensa de ti que tú no sabes nada, más te vale quedarte callado. No sea que abras tu boca y confirmes las sospechas de la gente. En fin, no podemos seguir ignorando todo lo que la Biblia dice al respecto. Tenemos que entender que hay un tremendo poder detrás de nuestras propias palabras. Yo lo llamo, y ese es el título del estudio, el poder de la lengua. Vayan conmigo a Proverbios 21, 23. Déjame compartirte un par de versículos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Traducido a un español práctico, el proverbista está diciendo: ¿quieres evitarte problemas? Cierra la boca. ¿Quieres evitarte problemas? Cuida tu lengua. Es lo que el proverbista está queriendo enseñar aquí. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Te pregunto, ¿alguna vez te has metido en problemas y todo por no saber quedarte callado? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Que luego te das topes contra la pared y tú dices: pero ¿quién me mandó a abrir mi bocota? Si tan solo me hubiera quedado callado, nada de esto hubiera pasado. ¿Te ha sucedido alguna vez? Sí, a todos. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 10:19. Fíjate por qué sucede esto. En las muchas palabras no falta pecado. Ahí está el detalle. Ahí está el problema. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A lo mejor alguno de aquí me diga: hermano Raúl, pero yo no soy así como tú estás describiendo. Yo no soy así. Te lo voy a decir simple y claro. Escúchame. Tu lengua señala cómo es tu corazón. Así de sencillo. Tu lengua señala cómo es tu corazón. Si tu lengua es buena, no hay vuelta de hoja. Es porque tu corazón es bueno.
Si tu lengua es mala, no hay vuelta de hoja. Tu corazón está corrompido, está contaminado y lleno de maldad. No lo digo yo, lo leímos al principio, Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer en verdad a una persona? Yo te voy a dar un tip. Porque en ocasiones nos equivocamos juzgando por las apariencias. Juzgamos a la gente por la percha. Vemos a una persona muy bien vestida, elegante, ropa fina, y decimos, wow, esta es una persona finísima, ¿verdad? Juzgamos por la percha. Vemos a una persona descender de un auto último modelo de alta gama, 2 millones de pesos. ¿Y qué decimos? Wow, es una persona finísima. Juzgamos por las apariencias. Te voy a decir la verdad. ¿Quieres conocer a una persona en verdad? Quédate callado y escúchalo hablar. Guarda silencio y escucha lo que él dice. Lo vas a conocer perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la lengua habla externa, la lengua saca todo lo que hay oculto en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que la lengua es la principal expresión de nuestra verdadera personalidad. Podemos engañar al mundo con apariencias externas, con la percha, pero la lengua es la principal expresión de nuestra verdadera personalidad. Yo creo, hermano, que nos llevaría horas, y no nada más horas, nos llevaría días hablar cabalmente todo lo que la Biblia enseña en relación a la lengua. ¿Por qué el Señor habla tanto en su palabra sobre la lengua? ¿Por qué? Te lo voy a responder. Porque el Señor quiere enseñarnos, que tú y yo entendamos el alcance, el potencial que tiene nuestra lengua. Vayan conmigo, por favor, Proverbios 29, versículo 8. Te lo voy a comprobar. Proverbios 29. El versículo 8, para que tú veas el tremendo alcance que tiene la lengua. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Yo pregunto, ¿cómo? Los escarnecedores enlazan la ciudad, los sabios apartan la ira de la ciudad. ¿Cómo? ¿Saben ustedes cómo? Con la lengua, con el poder de las palabras. Alguno de ustedes me va a decir, hermano Raúl, pero eso no dice la Biblia, eso es tu propia interpretación. Ok, te voy a conceder el beneficio de la duda. Déjame leértelo entonces en un versículo donde sí lo dice tal cual. Proverbios capítulo 11, versículo número 11. Ahí sí lo dice literalmente. Proverbios 11, 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos ella será trastornada. ¿Te das cuenta el poder de la lengua? ¿Te das cuenta el alcance de la lengua? Dice la Biblia, mas por la boca del impío ella será trastornada. ¿Por qué? El impío se pasa maldiciendo absolutamente todo. Todo el tiempo maldice. El impío no bendice, el impío maldice. Maldita ciudad, maldito tráfico, malditos baches, malditos semáforos, maldito el gobierno, maldito Sammy, maldita su esposa. O sea, todo maldice el impío. La ciudad cae, dice la Biblia, por la boca del impío. La ciudad es trastornada por la maldición del impío. ¿Qué es lo que hace el recto? El recto bendice la ciudad. Señor, sana mi tierra, bendice mi tierra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hace 2 años vivimos una situación extrema que nos afectó a todos en Monterrey, la falta de agua, una tremenda sequía de meses.
¿Qué sucedió cuando el pueblo se unió a clamar a Dios? Señor, bendice, sana tu tierra. Señor, abre las cataratas de los cielos, envía lluvias. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Desmiéntanme. En media tarde llenó las presas a capacidad, ¿sí o no? En media tarde teníamos agua para aventar para arriba. Por la boca del impío la ciudad es trastornada. Por la bendición del recto la ciudad se levanta, la ciudad florece, la ciudad es engrandecida. Ese es el poder de la lengua. Ese es el poder tremendo que tienen nuestras palabras de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora bien, yo creo, hermanos, que la pregunta obligada que tenemos que hacernos en esta tarde es la siguiente: nosotros como cristianos, como personas, ¿cómo podemos controlar nuestra lengua? Esa es la pregunta clave, lo más difícil. ¿Qué tenemos que hacer para controlar entonces nuestra lengua de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Saben ustedes, hermanos, que si nosotros queremos entender perfectamente bien lo que la Biblia dice sobre la lengua, hay un libro concretamente en la Biblia que tenemos que estudiar? No lo podemos omitir porque es un libro muy importante al respecto. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Santiago. Alguien dijo Santiago por ahí. Correcto. La carta del apóstol Pablo, del apóstol Santiago, perdón, nos revela verdades absolutas sobre el peligro de no ponerle freno a nuestra propia lengua. Te voy a dar el contexto de lo que Santiago escribe. Quiero que sepan que por algunas circunstancias que se estaban presentando en la iglesia de Judea, Santiago, que era el pastor en la iglesia de Jerusalén, comienza a escribir precisamente sobre el peligro de no ponerle freno, rienda, control a nuestra propia lengua. Yo no sé qué estaba pasando en la iglesia, pero me imagino que era algo relacionado con la lengua. A lo mejor chismes, falsedades, mentiras, no sé. Pero algo tuvo que haber sucedido para que Santiago hablara enérgicamente en relación, gracias, al peligro de la lengua. Cuando nosotros estudiamos a Santiago, concretamente el capítulo 3, nosotros podemos descubrir que Santiago es muy enérgico al hablar sobre la lengua. Santiago usa expresiones fuertes, expresiones muy crudas, muy duras sobre la lengua. Pero te tengo que decir una cosa: Santiago está diciendo toda la verdad, nada más que la verdad. Santiago no está exagerando. Santiago está en la justa medida de lo que la Biblia nos enseña en relación al peligro de la lengua. Déjenme abrir un paréntesis para decirles algo. Hay personas que no han entendido esto. Hay cristianos en las iglesias que no han entendido el peligro de la lengua suelta. Y luego cuando el pastor los exhorta, los amonesta o incluso los disciplina, muchos cristianos se ofenden cuando les llama la atención. Hay algunos que hasta se van de la iglesia porque les llamaron la atención por su mala manera de hablar. Tal parece que no hemos entendido lo que la Biblia nos enseña. Te lo voy a decir así. Yo te pregunto, hermano y hermana, quiero que pienses y quiero que reflexiones en esta verdad. Hasta el día de hoy, ¿cuántos hogares no han sido destruidos por una lengua suelta? ¿Cuántos matrimonios no han fracasado y todo por una lengua suelta? Te pregunto, ¿cuántas iglesias no han sido divididas? Y créeme que yo conozco muchas, y todo por una lengua suelta. ¿Cuántos ministerios de años con una trayectoria de fe impresionante no han venido abajo y todo por una lengua suelta? Yo te voy a decir la verdad. Todo aquel que crea que no pasa nada está equivocado. La Biblia enseña categóricamente que Dios no va a pasar por alto la ofensa de tu lengua.
¿Dónde lo dice la Biblia? Te lo voy a demostrar. Proverbios 19:9. Aquí lo dice más claro que el agua. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. O sea, Dios nos llamará a cuentas tarde o temprano por todo lo que estemos hablando en nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8? La última parte del versículo 13. Y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y luego en Proverbios 6, versículo 16, 17 y 19, un pasaje que todos conocemos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y escúchame, de las 7 cosas que abomina Jehová, 3 están relacionadas con la lengua. Número 1, la lengua mentirosa. Número 2, el testigo falso que habla mentiras. Y número 3, el que enciende rencillas entre los hermanos. Increíble. ¿Por qué digo increíble? Yo digo increíble, hermano, porque a pesar de todo lo que la Biblia escribe y dice en relación a la lengua, tal parece que hay muchos cristianos que no están haciendo hoy por hoy el más mínimo esfuerzo por cambiar su manera de hablar, por controlar su lengua. Vayan conmigo por favor a Santiago capítulo 1, el versículo número 26. Déjame leerte esto primero que escribe Santiago. 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué quiere decir? Si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Te lo voy a traducir. Quiere decir, Santiago está diciendo, de nada te sirve tu fe, de nada te sirve tu cristianismo, de nada te sirve tu religión si no comienzas primero por controlar tu lengua. Es lo que está diciendo Santiago. Tu religión es vana, tu fe es vana, tu cristianismo es vano, porque no has podido controlar lo más importante, que es tu lengua. Luego pasamos al capítulo 3, Santiago capítulo 3. Todo el capítulo 3 es importante. No te voy a citar un solo versículo, todo el capítulo. A mí me gustaría dejarles de tarea que cuando lleguen hoy a su casa o a más tardar en la noche, tú puedas leer, tómate el tiempo para leer todo el capítulo 3 de Santiago. Y si no lo entiendes a la primera, léelo 2 o léelo 3 veces hasta que lo entiendas. Porque Santiago está hablando tremendas verdades que tenemos que aprender. Por ejemplo, a partir del verso 2, Santiago está diciendo una verdad, porque todos ofendemos en muchas cosas. Aquí Santiago está estableciendo un principio bíblico. Todos pecamos, todos fallamos. No hay ninguno perfecto debajo del sol. Santiago lo está dejando claro. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Pero luego Santiago hace una aclaración. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no falla, no hierra con la lengua, este es varón perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Todos fallamos de muchas maneras, inclusive con la lengua. Todos fallamos con la lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nadie perfecto debajo del sol. Todos pecamos con nuestra lengua de una manera o de otra. Fallamos con la lengua. Y aquí Santiago nos está explicando por qué. Santiago dice que la lengua es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero que se enseñorea de toda la creación, se enseñorea de todo nuestro cuerpo. ¿Sabes qué significa esto? Déjame traducirte a Santiago. Santiago dice que si tú no puedes controlar tu lengua, siendo esta
uno de los miembros más pequeños del cuerpo, no vas a poder controlar ninguna otra área de pecado que se desarrolle en tu cuerpo. Esto es lo que está diciendo Santiago. Si tú no tienes la fuerza, la capacidad de controlar uno de los miembros más pequeños, no vas a poder controlar nada en tu cuerpo. Les pregunto, una pregunta abierta, honesta, sincera: ¿por qué creen que hay pecado dentro de la iglesia? Estoy hablando de la iglesia cristiana en general. ¿Por qué? ¿Por qué? Adulterio, fornicación. Hay personas en la iglesia que les gusta todavía las tecates, las caguamas, la copita de vino. Tal vez alguno de ustedes me diga: hermano, ¿a poco tú crees que haya cristianos así? No lo creo, los conozco. Te lo estoy diciendo porque lo conozco. La pregunta es: ¿por qué crees que pase eso? Por lo que está diciendo Santiago aquí. Si tú no puedes con la lengua, ¿cómo podrás con el adulterio? Si tú no puedes con la lengua, ¿cómo podrás con la fornicación? Si tú no puedes controlar la lengua, ¿cómo podrás controlar el vicio del alcohol o el vicio del cigarrillo o cualquier otro pecado que se genere en tu cuerpo? Santiago dice: es imposible. Si tú no demuestras en principio el control sobre tu lengua, tú fallarás en controlar cualquier otra área de pecado. Qué tremenda es la lengua, que Santiago la presenta así. La lengua es un pequeño fuego que alcanza a incendiar grandes bosques. Lo hemos visto en Nuevo León, hermano, cada año de sequía. Lo hemos visto, ¿verdad? Una pequeña colilla de cigarro mal apagada, un pequeño fósforo mal apagado, consume cerros enteros, hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque. Santiago dice: así es la lengua. Es un pequeño fuego que arrasa grandes proporciones de bosque. ¿Saben ustedes qué es lo más irónico de lo que Santiago está hablando aquí? Te lo voy a puntualizar. Lo más irónico es que Santiago dice: el hombre ha podido dominar sobre todo. El hombre lo ha controlado todo excepto su lengua. Santiago dice: el hombre con un pequeño timón ha logrado controlar y dominar las grandes embarcaciones. Y dicho sea de paso, quiero aclarar que las grandes embarcaciones en el tiempo de Santiago son lanchitas en el tiempo moderno, a comparación de los grandes transatlánticos que tenemos hoy en día. Las grandes embarcaciones para Santiago son pequeñas lanchitas. Y Santiago dice: el hombre las ha controlado a pesar de lo inclemente que pueda ser el viento. Las puede guiar para donde quieran con un pequeño timón. Santiago dice: el hombre ha dominado a las bestias con un freno en el hocico. Los bueyes, los caballos, las yeguas, dice Santiago, con un pequeño freno obedecen a su amo. El hombre lo ha controlado todo, pero lo increíble es que Santiago dice: el hombre no ha podido controlar su propia lengua. Déjenme traer a Santiago a la época moderna. ¿Qué diría Santiago si escribiera hoy su epístola? Seguramente Santiago diría: el hombre con un pequeño mando a distancia desde Houston ha llevado naves espaciales a Marte, a la Luna, a Saturno, y las ha controlado desde la Tierra con un pequeño mando a distancia. Ese es el control del hombre sobre todas las cosas. Santiago diría: mira las aeronaves que surcan los aires en el día de hoy, de cientos de toneladas de pesos, capaces de transportar más de 800 pasajeros en un solo viaje. Santiago diría: el hombre con una pequeña palanca que parece juguete las domina, las controla, y la nave hace lo que él quiere. Pero el hombre no ha podido controlar su propia lengua. Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Dice Santiago: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos también a la creación. Hay personas que en la iglesia bendicen, en la calle maldicen, todo maldicen.
En la iglesia son muy adoradores, y te lo digo porque los conozco. En la iglesia alaban, aleluya, gloria a Dios, amén. En la calle los conocen por la boquita que tienen. En la escuela, en el trabajo los conocen por la boquita, por su forma de hablar, porque todo maldicen. No podemos, hermanos, seguir ignorando la palabra. Vayan conmigo a Proverbios 38. Yo creo, hermano, que Proverbios 38 debería de ser nuestra oración delante de Dios. Deberíamos hacer este versículo nuestra oración diaria delante de Dios. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Algo que le deberíamos decir al Señor siempre: Señor, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Fíjate lo que dice también Proverbios 6:12. Enlazado eres con las palabras de tu boca y preso por las razones de tu boca. Ese es el poder de la lengua. Todo lo que tú declaras te ata. Todo lo que tú hablas te ata. Enlazado eres con las palabras de tu boca. ¿Por qué creen que hay personas que siempre viven enfermas y nunca sanan? ¿Por qué? Ellas mismas se la pasan declarando todo el tiempo: ay, hermano, es que cuando no me duele una cosa, me duele otra. ¿Cómo quieres sentirte bien si tú mismo estás declarando palabras de muerte sobre tu cuerpo? Ay, hermano, es que cuando no me duele el brazo, me duele la pierna. Cuando no es la ciática, cuando no es la columna. O sea, siempre se tienen que sentir mal. Enlazado eres con las palabras de tu boca. Hay cristianos que para todo dicen: hermano, es que no puedo, es que no voy a poder, es que ni para qué lo intento, no me va a salir. Ya lo estás declarando, entonces no vas a poder. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Él es tu ayudador, Él es el que te sustenta. La Biblia dice: diga el débil, diga el pobre, diga el feo, guapo soy. O sea, es cuestión de fe. Enlazado eres con las palabras de tu boca. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú hablas y la gente te escucha hablar, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, ¿qué piensa la gente de ti? Cuando la gente te escucha hablar, ¿acaso la gente dice: me encanta escucharte, Dios me bendice cada vez que me hablas? Si la gente dice eso, te felicito. ¿O acaso la gente dice: este tipo comió gallo, parece que mascó vidrio molido, masticó clavos? ¿Qué dice la gente cuando te oye hablar? Fíjate lo que dice entonces la palabra. Primera de Pedro 4:11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo número 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, cuando nosotros como cristianos vayamos a hablar, nuestras palabras tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Nuestras palabras tienen que ser en concordancia con todo lo que está escrito en la palabra del Señor, si en verdad queremos lengua de sabios. Colosenses 4:6, consejo apostólico: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. O sea, que cuando tú hables, la palabra le sea de bendición al oyente. La palabra le sirva de consuelo, de fortaleza, de sanidad. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sé ejemplo de los fieles en palabra. ¿Qué le dijo Pablo al pastor Tito en el capítulo 2, verso 1? Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la Biblia nos manda hacer. Vayan conmigo también, por favor, a Proverbios 25. Quiero compartirte este otro versículo. Proverbios 25,
Busca conmigo, por favor, el verso número 11. Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Un versículo que todos hemos leído y conocemos. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Les pregunto, ¿le entienden? ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué quiere decir? Te lo voy a decir de una forma práctica. Las mujeres me van a entender mejor que nadie lo que voy a decir, porque a las mujeres les encanta tener su casa muy bonita, adornada, arreglada, sobre todo en esta época navideña. Muy bien. Son las encargadas de poner flores, cuadritos, macetitas, tapetitos, sobre todo en la mesa del comedor, ¿verdad? Un tapetito, unas velitas, unas lucecitas, ¿verdad? Algo bonito que realce la casa, la decoración y el comedor también. O ya de perdido, un vaso de unicel con servilletas que te trajiste de la última boda, que dice recuerdo de nuestra boda. Aunque sea un vasito de unicel, las mujeres siempre ponen algo en la mesa. Perfecto. Vamos a quitar todo lo que hay en la mesa. Yo quiero que pongas una manzana de este tamaño como la que venden en los cabazos. Nada más que en los cabazos es de barro. Yo quiero que pongas en tu mesa una manzana de este tamaño de oro. Una manzana de oro acompañada por figuras más pequeñas de plata. Un melón de plata, unas uvas de plata, un plátano de plata, una pera de plata. Pero la pieza principal, una manzana así de grande de oro puro. Esto es lo que el proverbista está diciendo aquí. Manzana de oro con figuras de plata. ¿Te imaginas un adorno así en la mesa de tu casa? ¿A cuántas hermanas les gustaría un adorno así? A mí también, sobre todo la manzana. Quédense con las de plata, sobre todo la manzana. Les regalo las de plata. O sea, es un tremendo adorno. Imagínate cómo realzaría la mesa, y no nada más la mesa, toda la casa. Un simple adorno de manzana de oro con figuras de plata. El proverbista dice, así es la palabra cuando se dice convenientemente. Así es la palabra dicha como conviene ser dicha. Muy bien, muy bien. Les tengo una mala noticia. La mala noticia es que ya estamos llegando a la hora. Y la mala noticia es que apenas voy a la mitad del mensaje. O sea, me falta todavía un poquito más de una hora para terminar. Y como no quiero quedarme predicándole solo las sillas, salomónicamente vamos a hacer una cosa. Le vamos a parar aquí. Le vamos a poner pausa. Y en una próxima visita, primeramente Dios, cuando me toque volver a estar por acá, si Dios lo permite, continuaremos y les voy a traer la segunda parte de este estudio. En la segunda parte yo les voy a hablar la diferencia que hay entre palabras de vida y palabras de muerte. Les voy a explicar con algunos ejemplos prácticos qué son palabras de muerte y cuáles son las palabras de vida de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Eso será en un próximo mensaje con la ayuda y el favor del Señor. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga hoy el corazón de toda la iglesia. Pongámonos de pie. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Al nombre del Señor sea toda la gloria. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero que inclines tu rostro. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por esta palabra. Santiago dice, todos ofendemos en muchas maneras. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y no hay nadie perfecto debajo del sol. Quiere decir que todos fallamos incluso con nuestra lengua. De una manera o de otra hemos dañado, hemos afectado, hemos herido, hemos lastimado con nuestra propia lengua. Quiero que abras tu corazón y quiero que le digas al Señor, perdóname. Dile al Señor, perdóname, yo reconozco que esta palabra es la verdad. Y atrévete a decirle al Señor, yo entiendo
que en muchos sentidos yo he fallado. No he sabido controlar mi lengua. No he tenido la autoridad y el poder para poder ejercer dominio sobre mi lengua. Y dile al Señor sinceramente, muchas veces he tenido que pagar consecuencias de no frenar, de no limitar mi propia lengua. Humilla tu corazón delante de Dios. Digámosle al Señor, perdónanos. Dile al Señor, te pido que tú pases carbón encendido de tu altar por mi lengua, por mis labios, por mi boca. Dile al Señor, quiero que santifiques mi lengua, que me enseñes a hablar lo que conviene solamente a tu palabra. Enséñame a hablar lo que conviene a tu palabra. Que cuando yo hable, Señor, yo pueda dar palabras de vida, palabras de aliento, palabras de consuelo, de restauración, de fortaleza. Dile al Señor, quiero tener una lengua de sabios, pero antes dame un oído de sabio para saber oír tu voz, Señor. Despierta de mañana oído, despiértame para oír juicio. Desde temprano, Señor, dame oído como los sabios para saber escuchar. Y entonces, Señor, tener algo bueno que hablar, algo bueno que decir. Señor amado, te damos gracias en esta tarde. Estamos en tu presencia, en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Queremos adorarte, exaltarte, bendecirte, darte gloria. Reconocemos, Señor, la veracidad de tu palabra. Tu palabra es real. Tu palabra es espíritu y es vida. Es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y sabemos que tu palabra es y siempre será esa buena semilla que se siembra en buena tierra y que da fruto, Señor, conforme al propósito de tu voluntad para lo cual tú la has enviado. Nos humillamos, Padre, humillamos el corazón delante de ti frente a esta palabra, porque al oírla hemos creído, hemos entendido que tu palabra es la única verdad. Hoy nos humillamos como iglesia, como cristianos. Hoy nos volvemos ante ti, Señor. Hoy te queremos pedir perdón. Te rogamos misericordia, porque al oír tu palabra sabemos que hemos ofendido, hemos lastimado, hemos hablado palabras innecesarias, a través de las cuales incluso hemos maldecido. Hemos sido negligentes, Señor. Lo entendemos, lo reconocemos. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te pedimos, Padre, que tú sanes nuestro corazón, porque de ahí procede todo lo malo. Todo lo que haya en nuestro corazón, mentiras, falsedades, hipocresías, pecados, chismes, disensiones, todo lo malo, Señor, se ha quitado. Ven y sana, ven y restaura nuestro corazón. Danos un corazón íntegro. Te pedimos un corazón sano delante de ti, para que así nuestra lengua hable justicia, nuestra lengua hable verdad, nuestra lengua hable tu palabra, hable de tu poder, Señor, para gloria de tu nombre. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que esta palabra de fruto, fructifique, haga la obra, cumpla tu propósito en tu iglesia. Que nadie salga de este lugar igual como haya entrado, Señor amado, y aún camino a la casa, y aún con el correr de los días siguientes, que tu Espíritu Santo siga recordándonos esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele la verdad de esta palabra, Señor, para bien, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones y para poder honrarte, bendecirte, glorificarte siempre a través de nuestras propias palabras. En el nombre de Jesús, enséñanos a ser no nada más oidores, enséñanos a ser hacedores de tu palabra y vivirla y practicarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honor y a quien damos toda gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Él es digno de toda la gloria. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Pueden sentarse, por favor. No me resta más que agradecerle mucho al Señor esta oportunidad y bendición de haberles acompañado en esta reunión dominical y haber compartido hoy con ustedes la palabra del Señor. Muchas gracias a los pastores Martínez por la hospitalidad y el permitirnos, como siempre, el lugar para traer un poco de la palabra de Dios y compartirla con todo el pueblo. Esperemos verles en una próxima oportunidad con la ayuda y el favor de Dios, y entonces continuaremos con más de este mismo tema referente a la lengua. Un abrazo fraternal, que la gracia de Cristo sobreabunde en toda la iglesia. Les recuerdo que ahí en la parte de afuera vamos a tener todo el material de nuestro ministerio. Traemos mucho material nuevo. El tema de hoy lo tenemos disponible en disco físico y también, hermano, lo tenemos disponible para descarga directa a cualquier dispositivo electrónico, más fácil y más productivo. Así que usted puede adquirir la primera parte. Es un tema que acabamos de grabar hace unos meses atrás y que yo estoy seguro va a ser de bendición para toda aquella persona a quien tú puedas también compartirle esta palabra. Y por último, hermano, le ruego de sus oraciones un favor muy grande. En sus oraciones personales lleven, por favor, en sus oraciones a mi hija Naomi Ponce, la más pequeña de mis hijas. Ella toda esta semana ha estado con un cuadro de fiebre muy aguda ahí en Veracruz. Le hicieron análisis y detectaron que es dengue. Gracias al Señor que, aunque fueron días muy difíciles, al parecer ya está cediendo y está bajando la problemática que presentó, que fue muy difícil. Hemos estado orando y clamando al nombre del Señor y seguimos creyendo y confiando que Dios tiene todo poder, así que mucho nos ayudaría con sus oraciones. Ella se llama Naomi Ponce. Dios me lo bendiga, Dios les guarde y sigámonos gozando en el Señor. El pastor Martínez para continuar.